Bueno, ahora vamos a hacer un par de cuentas para lo que les interesa o interese, creo que interese seguir, eh, intentando entender un poco mejor qué significa que un choque sea un proceso extendido en el tiempo, es decir, que un choque no sea algo que ocurre instantáneamente, como en general venimos pensando los choques en esta materia y también va a ocurrir en otras de la carrera, pero tratamos de hacer un poco de zoom en el proceso por el cual chocan dos partículas. Entonces, pensemos, por ejemplo, para empezar, la siguiente situación: dos masas, masa M, otra masa M. Esta masa que está acá se mueve hacia la derecha con una velocidad v0, y esta masa B está quieta. Entonces, esto es la situación antes de que ocurra el choque. En algún momento esta masa se va a chocar con esta, y la pregunta es, ¿qué va a pasar después si, por ejemplo, yo estoy en el caso en el cual esta masa, después de chocar con esta, queda quieta? Es decir, ahora la masa de la izquierda es la que tiene una velocidad cero, y la otra masa, por el choque, adquiere una velocidad v final hacia la derecha. Esto es después del choque. Entonces, este es el caso eh, paradigmático de un choque elástico. Es decir, estamos en una situación en la cual lo que va a terminar pasando es que se conserva el momento. Si nosotros queremos, por ejemplo, preguntarnos por qué se conserva el momento total del sistema, donde nuestro sistema va a ser, en este caso, las dos masas, bueno, como siempre, para saber si se conserva el momento total del sistema, podemos escribir primero cuáles son todas las fuerzas externas que actúan en el sistema. En este caso, las fuerzas externas son los pesos de las dos masas y las normales sobre cada una de las masas. Y es lo mismo después, ¿no? Después tenemos lo mismo actuando sobre cada una de las masas, pesos y normales. Esas son todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema, es decir, son las fuerzas que tienen un par que no está dentro del sistema, que son las dos masas. El par del peso está en la Tierra y el par de la normal está en la mesa. Entonces, lo que sabemos es que, por supuesto, por el vínculo de que las masas están en horizontal y no se mueven aceleradamente en el versor Y, estas fuerzas están todas compensadas entre sí. Esta fuerza es igual a esta fuerza es igual a esta fuerza es igual a esta, y así. Entonces, va a ocurrir que efectivamente todas las fuerzas externas van a ser cero. Siempre. La sumatoria de todas. O sea, obviamente hay fuerzas actuando, pero se compensan todas entre sí. Entonces, si las fuerzas externas al sistema son cero, entonces la derivada del P total, que no es otra cosa que la derivada del P de la primera masa, más el P de la segunda masa, esto es lo que es igual a las fuerzas totales, a la sumatoria de las fuerzas, como vimos en las clases, y esto es igual a cero porque justamente no hay fuerzas externas netas actuando. Habrá fuerzas cuando choquen, pero serán fuerzas internas al sistema. Entonces, esto lo que significa es que, entonces, es que el P total, si su derivada es cero, es una constante. Y si el P total es una constante, entonces, si llamamos esto al momento inicial, es decir, al P, en este momento es lo que vamos a llamar P inicial, y al P, en este momento es lo que vamos a llamar P final, entonces, P final menos P inicial tiene que ser cero, porque el delta P es cero, es decir, que los dos momentos tienen que ser iguales. El P final es el momento de todo el sistema después del choque, ¿ok? Y después del choque dijimos que esta masa está quieta, así que no aporta momento, y esta masa se mueve con una velocidad v final hacia allá, o sea que su momento es su masa por su velocidad. Y el P inicial es al revés. Esta masa es la que está quieta, es decir, que no aporta momento, y esta masa es la que aporta un momento m por v0. Entonces de acá podemos básicamente despejar que la velocidad final es igual a v0. Esto es algo que intuitivamente ya podíamos imaginarnos, es decir, si las masas son iguales, se chocan,
y de repente, esta que era la que se venía moviendo, ahora queda quieta, y esta es la que adquiere una velocidad hacia allá, entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. Es decir, una masa viene así, vamos a ver cómo vamos a hacer, choca y la otra sigue con la misma velocidad. Esto también es algo que se demuestra con esos aparatitos que se llaman bolas de Newton, y se suelen hacer muchos chistes en muchas cátedras sobre el nombre, no va a ser el caso en nuestra cátedra. Tenemos esencialmente pelotitas de metal, varias juntas, son esencialmente péndulos, entonces si soltamos esta de acá, cuando pega sobre las otras, lo que termina pasando es que las del medio no se mueven, pero la última sí, es decir, lo que hay es un choque elástico que comunica la velocidad de esta a la última de las pelotitas, eh, con un mecanismo similar a esto que está acá, también con la conservación del momento. Entonces, esto es relativamente sencillo, no hay mucho que pensar, eh, pero, pero vamos a tratar de entender un poco más cómo es el proceso de choque si decidimos modelarlo de una forma que no sea algo instantáneo. Es decir, vamos a modelar el choque para que ocurra un tiempo, para que el choque tarde un tiempo en ocurrir. De forma que lo vamos a modelar es un poco como lo vimos cerca del final de la clase anterior, que las cuentas se complicaron un poco. Si miran el PDF que yo subí, en el caso de que la pelota esté cayendo y rebotando contra el piso, como con un resorte, pero nosotros en este caso en particular va a ser bastante más sencillo resolverlo y por eso creo que está bueno verlo con un poco más de detalle. Es decir, nosotros vamos ahora a modelar el choque como dos masas, de vuelta, esta va a estar quieta, y esta va a venir con una velocidad de 0 hacia la derecha, pero esta va a venir unida a un resorte de constante K, longitud libre L0. Entonces lo que va a hacer el resorte es nos va a permitir entender un poco cómo es el proceso de transferencia de momento de esta masa a esta masa cuando ahora no es instantáneo. ¿Por qué? Porque justamente porque esta masa, el resorte en el medio, perdón, el proceso de transferencia de momento tarda un tiempo y podemos entender cómo depende ese tiempo de las características del resorte y tal. Entonces, para resolver esto, aparte es instructivo resolverlo porque es la clase de problemas que, por ejemplo, utiliza conceptos como masa reducida y demás. Entonces, para resolver esto, consideremos t igual a 0, es decir, el origen de los tiempos, el momento en el cual tenemos esta masa acá, esta otra masa acá, y está justo el resorte este, con su punta a la derecha, empezando a entrar en contacto con la masa esta. Es decir, estamos así, de forma tal que esto que está acá es justo L0. Este va a ser nuestro origen de tiempo, cuando eso pasa. A esta masa le vamos a llamar x1, su coordenada, y esta masa de acá la vamos a llamar x2, y además vamos a poner en este lugar el origen. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer esencialmente es escribir cuáles son las ecuaciones de Newton, resolverlas y entender cómo es la fuerza elástica como función del tiempo entre las dos masas. Ese es el momento inicial, es el momento en el cual esta punta de resorte entra en contacto con esta otra masa. No se engancha, también se apoya. Eso quiere decir que si en algún momento la fuerza elástica tendría que actuar en una dirección para adentro, no podría. ¿Ok? Está únicamente apoyada. Bien. Los diagramas del cuerpo libre, de las dos masas, de la masa izquierda y la masa derecha, son bastante sencillos. El diagrama del cuerpo libre de la masa izquierda es, bueno, por supuesto tenemos la masa y tenemos la normal, y vamos a tener sobre la masa izquierda una fuerza elástica de vía resorte, y si lo hacemos el mismo diagrama para la masa de la derecha, va a ser exactamente igual, en este caso, solo que esto es el par de esta fuerza, entonces va a actuar hacia allá. Esta es la fuerza elástica que va a sentir la masa de la derecha. Entonces, si queremos escribir las ecuaciones de Newton, lo que tenemos que hacer básicamente es darnos cuenta de que, bueno, primero en inversor, nosotros no tenemos que hacer nada, porque como en el caso anterior, ¿no? Esto está todo compensado, en inversor no hay un problema. En X-versor lo que tenemos que escribir es que entonces la masa de, por ejemplo, las masas son iguales, m por la derivada de la posición de la masa de la derecha, va a ser igual
a la fuerza elástica. La fuerza elástica que sienta va a ser K, la constante de resorte, por delta, yo típicamente escribo como delta, la compresión o estiramiento del resorte. ¿Y cuánto vale delta? ¿Cómo podemos escribir cuánto vale delta? Bueno, podemos hacer acá un pequeño diagrama en el cual podemos escribir cuánto vale delta en función de x1, x2 y L0, porque fíjense que si yo tengo, por ejemplo, acá x1, acá x2, es decir, esta es la masa x1, esta es la masa x2, y acá tengo en el medio el resorte, ¿no? Medio comprimido. Entonces, supongamos que esto que está acá es cómo hubiese estado el resorte con su longitud libre. Entonces, la compresión esencialmente es este pedacito de acá. Esto que está acá es delta, que es lo que queremos calcular. Y delta entonces va a ser L0 menos este pedacito de acá, que es la coordenada x1 menos la coordenada x2. Menos x1 menos x2. Entonces, esto que está acá es lo que tengo que meter acá en delta. K por L0 menos x1 menos x2. Cuando hago lo mismo, para la masa 2, yo ya sé que la fuerza elástica esencialmente es el par de la que siente la masa de la derecha, entonces lo único que hago es le pongo un signo menos a todo. Es decir, le pongo un signo menos acá por L0 menos x1 menos x2. Y estas son las fuerzas. Entonces, estamos en una situación en la cual podemos hacer el truco de la masa reducida para resolver las dos ecuaciones diferenciales, introduciendo el desplazamiento relativo entre las dos masas. Es decir, si yo vengo, voy a borrar acá, si yo vengo y resto esta ecuación, o sea, la ecuación, esta es 1 y esta es la ecuación 2. Entonces yo voy a hacer 1 menos 2. La ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces, lo que me va a quedar es, bueno, m por la resta de estas dos. Voy a introducir la variable x12 es x1 menos x2. Entonces, lo que me va a quedar del lado izquierdo es m por x1, 2 puntos, menos x2, 2 puntos, y eso es justamente la derivada de x1, x2. Es decir, esto es, siguiendo acá abajo, lo pongo acá arriba, m por x1, x2, 2 puntos. Esto es lo que está del lado izquierdo. Ahora abajo voy a poner lo que va del lado derecho. Lo que va del lado derecho es esto que está acá menos esto que está acá. O sea, yo tengo algo que es k de 0 menos, fíjense que esto que está acá ya es x1, x2, ¿no? Porque me aparece justamente la distancia relativa entre las masas cuando calculo el estiramiento de resorte. Entonces, esto que está acá y esto que está acá son lo mismo, pero con el signo cambiado. Entonces, cuando hago esto menos esto, me queda dos veces todo. Entonces, me va a quedar dos veces lo que está del lado derecho, k, por L0 menos, fíjense, ya puedo poner directamente x1, x2. Y esto que está acá, si yo lo reordeno, lo que puedo hacer es decir que esto es, hacemos un paso intermedio, pongo todo junto, x1, x2, 2 puntos, esto es igual a, distribuyendo, por ejemplo, 2k L0 más 2k x1, x2. Y esto es lo que entonces yo puedo, acá puse, tengo un signo mal, me parece, porque, no, esto me quedó 2k L0, sí, no tengo un signo mal. Esto que está acá es un signo menos, así que me queda menos, está bien, ahí está. Menos 2k, x1, x2, disculpen. Entonces, esto que está acá, yo es lo que generalmente, como es la ecuación de un oscilador armónico, y yo lo que se hace
En general, entonces, dividir por la masa de los dos lados, pasar sumando para allá algo que está multiplicado por algo que llamamos siempre omega cuadrado, y dejar del otro lado todo lo que me queda, que es lo que va a terminar dando la solución del inhomogéneo. En este caso en particular, para que esto valga, omega cuadrado tiene que ser esto sobre la masa, es decir, omega cuadrado tiene que ser 2K sobre M. Esto es exactamente lo mismo que subí en el ejercicio de los dos resortes juntos, exactamente lo mismo, pero me parece que puede estar bueno para los que quieran repasarlo, si no pueden adelantar el video. Entonces ahora tenemos que resolver esto, es decir, tenemos que resolver esta ecuación del oscilador armónico, y nunca está de más resolver osciladores armónicos hasta que uno se canse y ya lo sepa de memoria, sin tener que hacer las ecuaciones, porque esencialmente es algo tan común que uno lo tiene que conocer como las calles de su vecindario, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto lo que siempre decimos es que la solución x1,2 de t va a ser la solución del homogéneo, es decir, de esta ecuación con un 0 de este lado, más una solución en particular del inhomogéneo. La solución del homogéneo, sabemos cómo es, la solución del homogéneo es siempre, bueno, A coseno de omega t más, por ejemplo, B seno de omega t, por este omega. La solución del inhomogéneo es simplemente una constante, que cuando yo la meto acá, me da esto. Entonces la constante es generalmente esto dividido esto. Es decir, que la constante, la solución del inhomogéneo, en realidad no depende del tiempo, y es 2K L0 sobre M omega cuadrado. Si ustedes ponen quién es omega cuadrado, que es esto que está acá, les va a quedar M 2K M, o sea, les va a quedar que la solución es L0, el homogéneo. Entonces, esto más esto es la solución total, y es la solución sobre la cual yo impongo las condiciones iniciales. No lo hago por separado, sino lo hago siempre sobre la solución total. Es decir, yo voy a poner las condiciones iniciales sobre A coseno de omega t, más B seno de omega t, más L0. Entonces, las condiciones iniciales de esto salen de acordarnos que x1,2 es igual a x1 menos x2, y salen de acordarnos que a tiempo cero dijimos que la situación era así. Estaban las dos masas, esto es lo que llamamos x2 que estaba en el origen, esto es lo que llamamos x1, y es el momento en el cual se empiezan a tocar las dos masas. Entonces el resorte, sí, en este momento exacto tiene longitud de L0 porque todavía no se comprimió, es cuando se empiezan a tocar. Y finalmente que esta masa se movía, x2 se movía B0 para allá. Entonces, esto lo que quiere decir es que x1, 2 de 0, por un lado es meter 0 en esta ecuación. El coseno vale 1, el coseno de 0, y el seno va a desaparecer. Es decir, esto me va a quedar A más L0, y esto me tiene que quedar cuánto vale x1 de 0 menos x2 de 0. x1 de 0 es L0, y x2 de 0 es 0. O sea que x1,2 de 0 es igual a x1 de 0 menos x2 de 0. Esto es lo que arranca la masa 2 en el origen, así que esto vale 0, y esta es la que vale L0. Es decir, que x1,2 de 0 es L0, de forma tal que, si los cancelo, me queda que A es igual a 0. Y eso es esa es la primera constante de integración de las condiciones iniciales que saco, que A tiene que valer 0. Después puedo derivar toda esta cosa que está acá, para calcular cuánto vale en general la derivada de la distancia relativa de las dos masas, y eso me va a quedar, bueno, el término que tiene coseno no lo derivo ya, porque sé que A va a ser 0, así que no tiene sentido. Entonces podemos poner directamente B por omega por el coseno de omega t. Y esto es lo que entonces, cuando yo lo especializo a tiempo cero, por un lado me queda, bueno, B por omega, ¿está bien? Porque como siempre el coseno de 0 es 1.
por otro lado me tiene que quedar igual a x1, 2 puntos de 0, es decir, x1 de 0 menos x2 de 0. Esta es la velocidad inicial de x1 menos la velocidad inicial de x2. La velocidad inicial de x1 es 0, porque la masa de la derecha, que es x1, empezaba quieta. La velocidad inicial de x2 es v0, porque es la que dijimos que incide chocándose con el resorte, que ya se está moviendo con una velocidad de 0. Entonces todo esto que está acá es 0 menos v0, o sea, menos v0. ¿De dónde sale? Que v es igual a menos v0 sobre omega. Y con estas dos cosas, entonces, tenemos exactamente cuánto vale la distancia relativa entre las masas como función del tiempo, y ahora voy a escribir cuál es esta función. Escribamos entonces cómo vale la solución x1, 2. Intentemos entender qué significa esto en términos de choque y qué significa esto en términos de cómo se transfiere el momento de una masa a la otra. Entonces, dijimos que x1, 2 de t era igual a menos v0, ¿no? Sí, borré y ahora no tengo miedo de... Sí, menos v0 seno de omega t más L0. Bueno, esta es la distancia relativa entre las dos masas. Con la distancia relativa entre las dos masas, yo ya puedo calcular la fuerza elástica sobre cada una de ellas. Porque la fuerza elástica, para allá para una, para allá para la otra, dijimos que justamente era K. O sea, si ustedes recuerdan cuando yo escribí las ecuaciones, habíamos dicho que era K por delta, donde delta era L0 menos x1,2. Y esto vale para cualquier tiempo. Es decir, yo puedo meter acá quién es x1,2 como función del tiempo, y escribir cuánto vale para todo tiempo el delta este, que es el estiramiento, y puedo calcular para todo tiempo entonces cuánto vale la fuerza elástica. Es decir, la fuerza elástica como función del tiempo. Entonces, si lo hacemos, fíjense que esto me va a quedar la fuerza elástica como función del tiempo. Esto era la fuerza elástica que actuaba, si se acuerdan, si revisan, es la que puse en la ecuación de movimiento para la masa 1, es decir, es esta fuerza elástica que actúa sobre la masa 1, es K por L0 menos todo esto que está acá. Menos L0. Los L0 se van, es decir, los L0 se cancelan. Entonces yo finalmente tengo una fuerza elástica como función del tiempo que vale V0 K sobre omega por el seno de omega t. Esta es la fuerza elástica como función del tiempo que siente la masa de la derecha. Yo la puedo graficar y se va a ver claro lo que decía la clase anterior, cerca del final de la clase anterior, que en un choque de este tipo, es decir, un choque en el cual la fuerza de interacción viene dada por la ley de Hooke, no es una parábola, aunque parezca un poco una parábola, la fuerza de interacción con función del tiempo, sino que en realidad es un fragmento de función trigonométrica. Es decir, que si esto es f de t, entonces lo que yo estoy diciendo es que esto que está acá se va a hacer, esto va a ser todo un periodo en 2pi sobre omega. Va a ser medio periodo, es decir, lo que a mí me interesa, si va a llegar acá a 0 en pi sobre omega. Fíjense que si ustedes reemplazan pi sobre omega acá, les va a quedar seno de pi, que es 0, va a ser una cosa así. O sea, esto que estoy graficando acá es cuánto vale la función. ¿Por qué no sigo graficando para tiempos posteriores? Bueno, porque en este momento, fíjense, en este momento la fuerza elástica está cambiando de signo. Cuando la fuerza elástica cambia de signo, significa que la fuerza elástica sobre la masa de la derecha debería empezar a apuntar para adentro. Pero eso es lo que justamente no puede pasar, porque este resorte no está agarrado, está únicamente apoyado. Entonces, en este momento lo que pasa es simplemente
que las masas se desprenden. Es decir, el resorte no puede ejercer el vínculo que es atraer la masa de la derecha hacia la masa de la izquierda, entonces las dos masas simplemente se empiezan a alejar y esencialmente termina el choque. ¿Ok? Entonces yo únicamente me interesa hasta este punto. ¿Se entiende, no? Porque yo no puedo, si esto es negativo, significa que en este momento esto está apuntándose ya, y no pasa eso porque esto está apoyado, no está agarrado en el resorte. Entonces, esto que está acá, si yo lo integro, es decir, si yo calculo cuánto vale la integral de toda la fuerza, me tiene que dar el cambio, el momento delta P de la masa de la derecha. Es decir, si yo a eso le llamo delta P2, es decir, el P final menos el P inicial, donde el P inicial ya sabíamos que era 0 porque esa masa empezaba quieta, eso va a ser igual a la integral de entre 0 y pi sobre omega, que es el tiempo en el cual termina la interacción, de la fuerza elástica, que es esto que está acá. Esto es lo que yo intenté hacer, lo que a mí me hubiese gustado hacer para la pelota que caía con resorte, pero esta cuenta se complica en este caso. Pero en este caso no. En este caso se puede hacer perfectamente esta integral. No hay una complicación para hacer esta integral. Vamos a hacerlo. ¿Por cuánto nos tiene que dar esta integral? O sea, si el choque es elástico en el sentido de que nosotros... en el sentido de que pasa lo que vimos al principio, que esta masa viene con una velocidad de 0, y después queda quieta, y esta masa es la que adquiere toda la velocidad de 0. Estamos en esa situación, entonces el delta P de esta masa, que es lo que vamos a calcular ahora, se me está yendo el pizarrón, el delta P de esta masa, que es lo que vamos a calcular ahora, tiene que ser el P final, m por V0, menos el P inicial de esta masa, que es 0, es decir, esto es lo que tenemos que obtener. Lo que cambió la masa de la derecha en su momento es m por V0, porque al principio no tenía P era 0, porque estaba quieta, y al momento final es su masa por su velocidad, que es la velocidad que adquirió, que es m por V0, entonces ese delta P es m por V0. Esto es lo que nos tiene que dar esta cuenta. Vamos a ver si nos da eso. Fíjense que acá yo puedo... el seno, la integral del seno, es el menos coseno. Pero además tengo que poner un omega cuadrado dividiendo, porque hay un omega acá adentro, entonces por la regla de la cadena, yo como coseno de omega t, menos coseno de omega t, perdón, no alcanza. Tengo que poner menos coseno de omega t sobre un omega adicional, para que entonces cuando derivo, baje ese omega, se cancele con el omega que agregué dividiendo abajo, y me quede seno de omega t. Entonces, esto que está acá va a ser menos B0, K sobre omega, le tengo que agregar un cuadrado, por el omega que va a bajar cuando derive, coseno de omega t. Si ustedes derivan esto, va a quedar exactamente igual que lo que está integrado acá. Y eso lo tengo que evaluar entre los límites de integración, que son pi sobre omega y 0. Vamos a borrar un poquito arriba para hacer la integral. Entonces, evalúo y me queda menos B0 K sobre omega cuadrado, coseno de omega pi sobre omega, se me van las omegas, es coseno de pi, menos, todo esto evaluado en 0, como es un menos menos, va a ser un más, coseno de 0. Si ustedes se acuerdan de trigonometría, coseno de pi es menos 1, coseno de 0 es 1, o sea que esto es, este menos con este menos un más, queda esto, todo esto más esto, sea 2 veces B0 K sobre omega cuadrado. ¿Quién es omega cuadrado? Bueno, el omega cuadrado era el omega cuadrado que calculamos cuando hicimos la ecuación del oscilador armónico para las dos masas unidas con resorte, con la distancia relativa entre las dos masas. Omega cuadrado, si se fijan, eran 2K sobre M, donde este 2 tiene que ver con que la cuenta está hecha sobre la masa reducida. Entonces, eso es 2B0K
sobre esto que está acá, 2km. Entonces tacho así, tacho así, tacho así, esto es B0m, es decir, bueno, así. Es decir, me dio exactamente lo que me tiene que dar, es decir, la interacción ahora duró un tiempo, no nulo, es decir, duró un tiempo pi sobre omega, pero después de ese proceso en el cual se chocaron, interactuaron, una especie de proceso, interactuaron las dos masas, después de eso, si ustedes lo miran, básicamente lo va a hacer una cosa así. Esto está quieta, tengo que calcular la distancia acá. Esta está quieta, ¿no? Ahí. Esta masa está quieta, es difícil porque soy muy torpe con él, ahí está. Esta masa está quieta, y esta viene, y entonces empieza a interactuar. Esto dura un tiempo, pero después finalmente esta queda quieta y la otra se aleja con una velocidad de cero. El tiempo que dura es justamente esto que está acá, y cuando yo integro esa fuerza elástica en el tiempo de la interacción, me da justamente que el cambio del momento de esta masa es lo que tiene que dar. Es m por v0, es un momento final. Si yo hago la misma cuenta para esta masa, va a ser lo mismo pero con un menos, porque la fuerza que yo tengo que integrar para esta masa es la fuerza, es el par de esta fuerza que está acá, que es lo mismo con un menos, o sea, es un área toda para abajo, y cuando hago la cuenta va a ser todo igual pero con signo menos, de forma tal que la masa de la izquierda perdió un momento de mv0 porque quedó quieta, y la masa de la derecha ganó un momento de mv0 porque, porque fue la que recibió, digamos, el impulso positivo por parte de la fuerza elástica. Casos límite. Lo interesante de esto es que ahora podemos entender qué relación hay entre la elasticidad de nuestro choque, que viene dada por K, y el tiempo y la fuerza máxima que aparece en el choque. Esto es interesante, y eso solamente lo podemos hacer porque nos tomamos el trabajo de modelar el choque con un resorte, es decir, modelamos el choque con algo que es una interacción que no es instantánea, sino que dura un determinado tiempo. Entonces, fíjense que el tiempo, llamamos el tiempo final, es decir, el tiempo en el cual se separan las masas, dijimos que era pi sobre omega, o lo que es lo mismo, pi, omega sería la raíz de m sobre 2k. Y después, también, fíjense que nosotros dijimos que la fuerza elástica se escribía como K B0 sobre omega, si no me equivoco, si K B0 sobre omega cuadrado, no, acá B0 sobre omega, está bien, sin el cuadrado, por el seno de omega t. Es decir que la fuerza elástica es un número multiplicado por algo que es un seno que siempre es menor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces, la fuerza, lo más que puede valer, lo que llamamos la fuerza elástica máxima, va a ser lo que está multiplicando el seno. Esto va a ser la fuerza elástica máxima, que es este valor de acá, el pico. Entonces tenemos ahora cuánto es la fuerza máxima durante la interacción y cuánto es la duración de la interacción. Entonces pensemos contra qué nos gustaría chocarnos. Si nos gustaría chocarnos contra un resorte con un K grande, o si nos gustaría chocarnos contra un resorte con un K chico. ¿Qué pasa en el caso de que K se hace más grande? En el caso de que K se hace más grande, lo que yo tengo es que este tiempo, el tiempo final, se va haciendo cada vez más chico, porque K está dividiendo abajo. Entonces el tiempo de interacción cada vez dura menos. Pero la fuerza máxima de interacción, si se fijan, cada vez dura más, porque la fuerza máxima es K B0 sobre omega. Si escribimos quién es omega, esto es la raíz de K de 2K sobre la raíz de M. Entonces lo que puedo hacer es la raíz de K de abajo, sacarle por una raíz de K arriba. O sea, esto es la raíz de Km sobre 2 por B0. Es decir, K está en el numerador, es decir, que si K se hace grande, los tiempos de interacción se hacen más pequeños, pero la fuerza máxima de interacción se hace más grande. Es decir, que a medida que K se hace más grande, esto va tomando esta pinta. De forma tal que la integral de cada una de estas curvas, la integral,
siempre es lo que tiene que valer, es m por b0. Solo que para que ese valor siga ocurriendo, esa integral siga teniendo ese valor, a medida que este tiempo se hace más chico, entonces el pico tiene que ser cada vez más alto. Entonces, uno en realidad lo que quiere hacer es chocarse contra un resorte que tenga un K grande, porque si es un K chico, va a ser una interacción rápida, pero nos vamos a hacer bolsa, porque la fuerza máxima de interacción es muy grande. También al revés, si el K se hace cada vez más pequeño, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener una interacción muy larga, cuya área va a ser igual m por b0, pero su fuerza máxima va a ser baja. O sea que probablemente eso es lo que nosotros queremos que nos pase. Bien, y para terminar, quiero que pensemos un segundo por qué hay interacciones, o cómo podemos entender las interacciones o los choques, en los cuales, bueno, los cuales ya no son elásticos, es decir, los choques en los cuales, por ejemplo, el momento total final es menor que el momento total inicial. Eso es algo que en nuestra experiencia cotidiana es algo que esencialmente va a pasar. Si nosotros tenemos, ahora ya no en un caso ideal, ¿no? Pero en un caso de la vida real, tenemos dos masas, y esta viene y se choca con esta, si bien esta masa puede ser que se quede en reposo después, pero tendría que estar inclinado, esta masa va a salir con una velocidad hacia allá que no va a ser exactamente v0. Va a ser menor, es decir, que lo que vamos a ver en un choque de real es que esta velocidad final va a ser menor que v0. Hay algo en los choques, la vida real, que los vuelve inelásticos. Es decir, perdemos momento. Entonces, ¿cómo podemos entender esa pérdida de momento pensándolo de la perspectiva, por ejemplo, de la clase de interacción que vimos recién? Lo que yo quiero decir es cómo podemos entender por qué esto pasa, por qué la masa final pierde momento en una interacción que se extendía en el tiempo, en un proceso de interacción que es justamente el que nosotros vimos recién, es decir, algo de este estilo. Si esto es así, entonces ya vimos que no se pierde momento. Ya vimos que esta masa termina con una velocidad v0 hacia la derecha y esta masa termina quieta. Para entender cómo puede perderse momento, lo que podemos pensar es, por ejemplo, que esta masa que está acá, en realidad está apoyada, está sujeta a una fuerza de rozamiento estático con coeficiente mu estático E. Eso es interesante. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? Tratemos de pensarlo. Las cuentas no las voy a hacer porque son complicadas, pero tratemos de pensar, aunque sea esquemáticamente, conceptualmente, por qué se pierde momento en ese caso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta masa se va a acercar cada vez más a esta, y en un momento esta punta de resorte se va a apoyar acá. Ahora, en ese momento, no va a ocurrir inmediatamente que esta masa se va a empezar a mover por la acción de interacción elástica, porque para que esta masa se empiece a mover, la fuerza elástica tiene que ser mayor que el mu estático por la normal, que es mg. Esto es mg hacia abajo, la normal se compensa. Entonces, hasta que eso no pase, esta masa va a estar quieta. Es decir, que hasta que eso no pase, hasta que eso no suceda, efectivamente el tipo de interacción que vamos a tener va a ser esta masa acercándose, con este resorte comprimiéndose, y acá es como si hubiese una pared. Es decir, este punto no se va a mover, va a quedar quieto. ¿Se entiende? Porque, bueno, porque hasta que este resorte no se comprima lo suficiente, entonces no va a alcanzar la fuerza elástica que genera para superar eso. En algún momento sí va a ocurrir. En algún momento lo va a superar, y en ese momento entonces esto va a dejar de ser una pared, y efectivamente se va a empezar a mover, y vamos a estar de vuelta en el caso de dos masas moviéndose, acopladas por un resorte. Pero hasta que eso pase, hasta que superemos la fuerza elástica, eso no va a pasar. Entonces, la fuerza de rozamiento estática, eso no va a pasar. Entonces, tratemos de dibujar cómo serían las fuerzas que actúan sobre la masa 2, sobre la masa de la derecha. Las fuerzas sobre la masa de la derecha, es decir, la masa que tiene rozamiento. Vamos a hacer 3 gráficos. Y esto nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando, por qué se puede perder el momento lineal en una interacción de este estilo. Bien,
Vamos a hacer 3 gráficos, donde siempre el eje X va a ser el tiempo. En el primer gráfico vamos a poner cuánto vale la fuerza elástica que actúa sobre la masa de la derecha. Después vamos a poner en el segundo cuánto vale la fuerza de rozamiento estática. Y después vamos a poner cuánto vale la fuerza total sobre la masa de la derecha. Empecemos por la fuerza de rozamiento estático. Por la fuerza elástica. La fuerza elástica va a ser cada vez mayor, es decir, yo lo que voy a tener es esta masa está quieta, pero que la otra masa se está acercando. Entonces esto está haciendo cada vez más chico. Entonces está aumentando la fuerza elástica sobre esta masa. Es decir, que la fuerza elástica está aumentando y va a aumentar además con una especie de fragmento de función seno. Es decir, esto va a aumentar así. ¿Hasta qué punto va a aumentar esta fuerza sin que pase nada? Bueno, fíjense que esta fuerza estática que apunta hacia la derecha, tiene que ser compensada exactamente con un signo negativo por la fuerza de rozamiento para que justamente no se mueva esta masa. Es decir, eso es lo que hace la fuerza de rozamiento estático. Lo que va a hacer la fuerza de rozamiento estático es lo mismo, pero con un signo menos. Es exactamente igual que la fuerza elástica, la fuerza que apunta para allá, pero hasta que no se supere el valor máximo de fuerza que puede hacer el rozamiento estático, esto va a estar perfectamente compensado. Eso va a ocurrir en algún momento t0, digamos. Ese momento t0 es el momento en el cual esta fuerza llega al valor máximo que puede hacer una fuerza de rozamiento estático, que es mg por mho estático, menos, y acá lo mismo pero positivo. Hasta ese punto, hasta ese momento, las fuerzas son idénticas, pero la fuerza de rozamiento estático tiene un signo menos, con lo cual se anulan, de forma tal que la fuerza total, hasta ese momento t0, es la suma de esto más esto, es siempre 0. Es decir, no hay una fuerza total sobre la masa de la derecha. Eso es justamente lo que hace la fuerza de rozamiento estático. Ahora, cuando se supera este valor, que es el valor máximo de fuerza de rozamiento estático que puede ejercer el piso sobre esta masa, la fuerza de rozamiento estático cae automáticamente a 0 y ya empieza a dar movimiento relativo. No estamos incluyendo un dinámico por ahora, entonces esto simplemente cae a 0 y desaparece. En este momento empieza a haber movimiento de la masa de la derecha. Antes no, antes estaba quieta por la fuerza de rozamiento estático. Entonces, en este momento, ahora, ya tengo dos masas moviéndose, interactuando con un resorte. Eso quiere decir que la solución de esto puede cambiar un poco. Probablemente no va a ser igual que venía siendo, pero ya sabemos cómo se va a comportar, es lo que vimos recién. En algún momento, esto va a querer cruzar cero y las masas se van a desprender. Y antes, en el caso anterior, la integral de todo esto era lo que me daba el cambio de momento de la masa de la derecha. Pero ahora, fíjense que yo lo que tengo que integrar para calcular la fuerza, el cambio de momento de la masa de la derecha es la fuerza total sobre la masa de la derecha, que es la suma de la fuerza de rozamiento más la fuerza elástica, perdón. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ahora escribir cómo sigue esto de acá. Esto, en este momento, fíjense que esto se compensaba perfectamente hasta este punto, pero esto vale 0, entonces esto queda así como está, no le resto nada, pasado de 0. Entonces, lo que tengo es que esto pega un salto y se ve así. Y así se ve la fuerza total que actúa sobre la masa de la derecha. Entonces, y esta es la fuerza total como función del tiempo. Entonces, cuando yo quiera calcular cuánto vale el delta P, lo que voy a tener que hacer es la integral de la fuerza total como función del tiempo de t. Es decir, voy a tener que hacer la integral del área bajo la curva de esta función. Entonces, fíjense qué es lo que pasó. En el caso anterior, yo lo que tenía era la integral de este fragmento de seno, que era lo que llegaba acá, y tenía también esta contribución de este pedazo. Pero esa contribución no está más, ese pedazo se lo comió la fuerza de rozamiento estático. Entonces la integral esta es menor. Es decir, esa integral va a ser menor que
cuando yo tenía este pedacito que falta acá, es como que me comí un pedazo de la integral, le saqué un pedazo del área, entonces cuando integre, esto va a dar menor. Y esto me va a dar entonces menor que lo que me daba con toda la curva, es decir, que me va a dar menor que lo que me daba antes, me va a quedar menor que mb0, es decir, que se perdió momento. Se perdió momento porque en algún momento, esto es una palabra momento de dos formas, se perdió un momento porque en algún instante entonces lo que pasó fue que la masa 1 empezó a ejercer fuerza sobre la masa 2, pero una fuerza externa del sistema, que la fuerza de rozamiento, actuó exactamente como tenía que actuar para comer esa fuerza estática, para cancelarla. Entonces, eso es lo que tenemos acá. La fuerza era externa, actúa para que esencialmente no haya transmisión de momento a la segunda masa. Pero en un momento se supera la fuerza máxima estática que puede hacer el piso, yo pego un salto y ahora sí tengo que hay una contribución y esto termina haciendo que haya un cambio del momento de la masa 2, pero ese cambio es menor que si yo tuviese la integral de toda la curva entera. Entonces perdí momento por culpa del rozamiento. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Creo que con las masas moviéndose en una línea recta es un poco más claro que en el caso de la pelota cayendo con un resorte. Y también creo que está bueno entender cómo es un proceso de choque con un resorte, también para entender cómo es esa relación inversa entre el tiempo que dura el choque y la fuerza máxima que aparece en el choque en función de la constante elástica del resorte, y finalmente en el caso en que uno tiene fuerza de rozamiento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, perdemos momento justamente por la fuerza externa disipativa del rozamiento. Bueno, eso es todo, gente. Nos vemos entonces martes.